Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlo. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Hola a todos, hoy tengo una invitada argentina que es Tamara Tenenbaum y es filósofa, escritora, ha sido periodista y es una de las voces más relevantes para analizar el mundo contemporáneo. Tamara, qué bueno tenerte por acá. Un placer. Bueno, Tamara, quería arrancar un poquito por tu infancia, porque tuviste una infancia muy particular. Te criaste en ONCE, una comunidad judía ortodoxa en Buenos Aires. Cuéntanos un poquito de esa infancia y qué la hizo tan particular. Bueno, qué sé yo, es una comunidad judía ortodoxa, eso la hizo tan particular. No sé, lo mismo que pueden haber visto en las películas es esa vida, ¿no? Las chicas usan polleras, los hombres usan pantalones y las mujeres no, y se come kasher, hay muchas reglas, es como cualquier comunidad religiosa, tampoco es particular, pero no tan particular. A mí sí me parece muy particular. No, claro, pero quiero decir, si conocen gente de otras comunidades religiosas, incluso católicas, la vida no es tan distinta, eso quiero decir. Okay. Gente que se casa muy joven y tiene muchos hijos, las comunidades religiosas son todas parecidas. Bueno, hablemos un poquito de tus lecturas. De niña leías a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir, a Judith Butler, a Laura Rita Segato. Cuéntanos un poco cómo te influyeron estas lecturas. Yo creo que yo tuve la suerte y la desgracia, si se quiere, de que en mi casa no era una casa particularmente lectora, en el sentido de que mi mamá no era lectora, pero sí creo que eso tiene una suerte, que es que sí había una idea como más o menos teórica, como hay en muchas familias de clase media, de que los libros son algo importante y valioso. Entonces sí había libros, pero no libros elegidos por alguien que lee y que tiene un gusto, sino libros medio random, ¿no? Como que por un lado están los clásicos, hay enciclopedias, hay... y por otro lado están los clásicos que traen, en otra época traían los periódicos, seguro que en Colombia era igual. Tenías una colección entera de un periódico que mandaba clásicos o después bestsellers que le regalaban la gente se regalaba para los cumpleaños, ¿no? Y yo creo que esas bibliotecas tan raras te hacen llegar a cosas que por ahí no llegas de otra manera. Si tus padres son lectores, te ponen en la mano los libros correctos para cada edad, ¿no? Uh-huh. Y mi mamá no podía hacer eso, o no quería, entonces yo leía cualquier cosa. Y entonces alguna vez algún fascículo trajo algo de Virginia Woolf y fui y me compré un cuarto propio. Y alguna otra vez apareció una novela erótica de Vargas Llosa que le regalaron a mi mamá y la leí y dije, mirá qué interesante esto. No sé, me parece que también eso de tener una casa en la que los libros son medio como azarosos genera que uno pueda armar su propia biblioteca de una manera muy específica. Y yo supongo que me empecé a interesar por las lecturas feministas porque me resultaba muy llamativo como la idea de que en otra época las mujeres hubieran tenido que luchar por cosas que a mí me parecían tan normales, ¿no? Eso como quizás me llamaba la atención, que las cosas no hubieran sido siempre como yo las había vivido. Eso siempre me llamó la atención. Así empecé a leer esas cosas. Hablemos un poquito de Rita Laura Segato y cómo construyó también esa mirada de la violencia sexual en la que tú abarcas también en tu obra. Bueno, Rita Segato, por supuesto, es una lectura en la que llegué más grande, en la universidad, y creo que me interesó por la especificidad latinoamericana también, eso, como te digo, yo la educación que tuve cuando era niña, como era la educación de la literatura clásica que a la que yo podía llegar, leí muchísimas cosas de literatura inglesa, y de feminismo leí eso, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, cosas que venían de Europa. Y ya en la universidad me empecé a interesar más por la especificidad de América Latina, porque empecé a entender también las limitaciones que tenía la literatura europea para hablar de realidades que desconocía, básicamente. Y
Y lo de Rita Segato, cuando lo empecé a leer, me interesó también porque tenía, bueno, trabajo de campo, esta idea de hablar con violadores para entender la violación. Eso me pareció ya como un enfoque border, un enfoque interesante, un enfoque que incluso desde un punto de vista literario es atractivo. Y me gustó esa idea que ella empieza a desarrollar de que esos tipos efectivamente no son monstruos, de que hay algo más normal en ser un violador que lo que nos habían enseñado. Eso también me interesa, porque me parece que también hay algo que es filosóficamente interesante y literariamente interesante, en la idea de que el mal no es una cosa abstracta y lejana, y que no tiene que ver con lo común y con la vida cotidiana, sino que el mal sencillamente es algo que hacemos todos cada tanto, y que digamos, no es algo que está fuera de lo humano, sino que es eminentemente humano hacer el mal, ¿no? Y que entonces digamos, la idea del violador como el hijo sano del patriarcado, como la idea de que no son distintos de los tipos que vos conocés. De hecho, los tipos que vos conocés tal vez hayan violado a alguien y ni siquiera lo sepan, ni siquiera lo tengan tan claro. Bueno, me pareció eso como muy, muy atractivo. Tú también tratas mucho el tema de cómo la cultura ha encarcelado o domesticado esa masculinidad, que es un poquito como ese también enfoque del patriarcado. ¿Cómo sientes hoy que los hombres, y en los últimos años los hombres han sido como criados desarrollando también un poquito esa idea de las limitantes que también han tenido ellos? Yo creo que la filosofía en general corre por detrás de la vida cotidiana y las transformaciones que vemos en la masculinidad y todo eso tienen más que ver con cosas invisibles que con eso que se llama hoy deconstruirse o pensar conscientemente en algo. Lo que quiero decir es, yo creo que la diferencia más grande que veo a veces en los varones de mi generación es que sus madres fueron mujeres que trabajaron, se divorciaron, fueron criados por mujeres que, incluso sin ser explícitamente feministas, hicieron sus propias vidas, para bien o para mal, ¿no? Sobre todo, por lo menos en Argentina, entiendo que el Cono Sur en algunos sentidos es un lugar más laico y muy moderno, comparado con muchísimas otras sociedades, ¿no? Es una sociedad... Pienso en países como Argentina y Uruguay, donde la gente se divorcia con una fluidez. Entiendo que quizás no sé si en Colombia o si en México a veces quizás hay un poco más de estigma. Esa es mi sensación, quizás me equivoco. Pero me da la sensación de que en el Cono Sur, porque tenemos una relación distinta con el catolicismo, básicamente la mayoría de la gente ya no sabe ni nada. O sea, mis amigos católicos saben que es Navidad y hasta ahí llegan. Entonces me parece que acá tenemos una cosa de que ya en los 90s, yo cuando iba al colegio, en mi secundario, 2/3 de los padres están todos divorciados, por ejemplo, que entiendo que se lo cuento a gente en otros países y no les parece tan común. Entonces, esas mujeres criaron a los chicos con los que yo hoy salgo. Esas mujeres criaron a mis amigos. Y yo me doy cuenta de que incluso si tienen cosas machistas, hay algo como medio inconsciente, medio que traen de esa crianza, que es distinto. No, digamos, de hecho ahora podríamos decir que hay esta restauración conservadora que viene de Estados Unidos, ¿no? Con las trad wives y todo eso, pero son cosas traídas, son cosas reinventadas. La realidad es que de mis amigos, yo no conozco a ninguno que tenga una madre ama de casa, por ejemplo, en la clase media argentina. No es común. Son profesionales sus madres. Entonces, eso cambia todo. Yo creo que en ese sentido yo soy bastante marxista. Siempre creo que la materialidad determina la conciencia y eso no tiene vuelta. No hay manera de leer libros y convertirse en feminista. Es muy difícil convertirse en feminista leyendo libros. La gente se convierte en feminista si el mundo cambia, si sus condiciones materiales cambian. Entonces, me parece que con los varones pasa eso. Empiezan a vivir entre mujeres que quieren hacer sus propias vidas y sencillamente crecen con la idea de que, bueno, te guste más o te guste menos, así es el mundo. Total. Eso es lo que yo siento que ha pasado con la masculinidad en los últimos 50 años. Oye, Tamara, uno de los libros que más citas en tu obra es ¿Por qué duele el amor?, Eva Illouz. Cuéntame, ¿cómo llegaste a esta lectura? ¿Por qué te impactó tanto y por qué te ha influido tanto? ¿Qué es lo interesante de esta autora? Bueno, Luz es socióloga y yo no sé si este libro, ni siquiera diría que es un libro feminista, no lo tengo tan claro. Creo que es un libro que tiene una perspectiva feminista en algún sentido, pero no es un libro feminista en el sentido de que no es un libro de teoría feminista y no es un libro particularmente, ¿cómo decir? No es un libro normativo, no es un libro que diga cómo deben vivir las mujeres. Es un libro que solamente quiere describir cómo viven, que es distinto. Y lo que describe justamente es que vivimos en una época
es un libro que ya tiene varios años y que tiene números y estudios hechos hace muchos años ya, o sea, no tiene que ver ni con las dating apps, ni con los últimos 5 o 10 años, tiene que ver con más tiempo, ¿no? Pero me parece que lo que muestra ese libro es que en la modernidad tardía de los 80, 90 para acá, por lo menos, vivimos en un mundo en el que las mujeres siguen teniendo muchos incentivos para formar pareja y los hombres tienen cada vez menos. En otra época los hombres también tenían que casarse para tener una vida satisfactoria y hoy los hombres no tienen por qué hacerlo. Y también además pueden hacerlo hasta los 60 años, que si un hombre tiene un hijo a los 50, es raro, pero la gente no dice nada, no pasa nada, no es tan grave, y además se puede ideológicamente. Y un poco lo que dice Bailuz es las mujeres están más esclavizadas por el amor, porque tienen un tiempo para tener hijos, y además porque la sociedad todavía pone en que ellas tengan pareja de hijos un valor muy grande. Ujú. Entonces lo que ella dice es básicamente estamos en un momento donde las mujeres tienen mucha ganas de estar en pareja y los hombres muy pocas. Y eso produce mucho dolor. La realidad es que se habla mucho de violencia sexual y violencia de género, que son temas graves, pero también hay un tema muy fuerte que las chicas sufren mucho y que no tiene que ver con hombres que vienen y te violentan, sino más bien con lo contrario, con hombres que las ignoran. Y es muy sufrido eso también. Es muy sufrido y a la vez no es culpa de nadie, no es como un violento, un tipo que no quiere ser tu novio. Es un tipo que no quiere ser tu novio. No hay nada terrible, no debería haber nada terrible en eso, pero puede experimentarse como algo terrible y este libro habla de ese desbalance, habla de qué vamos a hacer con la heterosexualidad, cómo funciona ahora que digamos que las mujeres todavía tienen muchos incentivos para formar pareja y los varones tienen tan pocos. Y a la vez al mismo tiempo las mujeres tienen incentivos para formar pareja, pero no quieren formar pareja a cualquier costo. No es que están dispuestas a hacer lo que hacían sus abuelas, de casarse con uno porque tiene un buen ingreso y más o menos camina. Entonces, estamos en una situación que es muy, muy difícil para el encuentro. Eso es un poco lo que ilumina este libro. Me pareció interesante justamente por la honestidad con la que hablaba de esto, porque siento que a veces hay mucha deshonestidad en la literatura feminista sobre el tema. Creo que, sobre todo diría, en lo mainstream, ¿no? Creo que las feministas inteligentes siempre supieron que esto era un tema más complejo, pero hay mucha literatura mainstream del empoderamiento en la cual las mujeres ya no quieren estar en pareja y las mujeres ya no quieren tener hijos y entonces en realidad todo se trata de que lidiar con las mujeres independientes y no sé qué, y me pareció que es muy deshonesto eso y siento que además aleja a las mujeres del feminismo, a muchas, porque muchas mujeres leen esos libros y no se encuentran ahí y además no solamente no se encuentran ahí, sino que se sienten humilladas por querer algo que aparentemente no debería ser una meta, ¿no? Que aparentemente no deberías querer, por ser una mujer anticuada, aburrida, lo que sea, ¿no? Entonces me pareció muy, muy honesto este libro, por eso me pareció, además de que la evidencia que tiene es muy buena y los argumentos que escribe son buenos, me pareció que era honesto, inclusivo y no era cruel, como muchas veces sí lo son algunos textos mainstream con las mujeres que quieren casarse y tener hijos. Oye, ¿por qué duele el amor? Bueno, en parte por esto, porque hay una sobredemanda de varones y una sobreoferta de mujeres. Diría que esa es una razón muy, muy específica. Y después, bueno, qué sé yo, vincularse con otras personas es difícil siempre. No hay mucho que hacer. Para los hombres también les duele el amor. Me parece que también una cosa que aprendimos en los últimos años es que el encuentro está difícil para todo el mundo, para los hombres también. Porque los hombres tienen un problema distinto, eso lo ilumina también Eva Iluz, que es el de justamente la sobreoferta, ¿no? Es como cuando vas al supermercado y hay tantas cosas que no sabes qué querés, básicamente, ¿no? Decís, me olvidé de lo que traje, no se me acuerdo qué quería, me olvidé. Hay una frase que me impresionó mucho de tu libro, de El fin del amor, que se los recomiendo mucho, mucho, mucho a todos los oyentes. Y Tamara dice, una mujer puede hacer cosas infinitas, pero si no tiene amor, socialmente será reconocida como vacía. Y eso es impresionante. Mis amigas que están solteras sufren muchísimo en esa soltería. Y otra cosa que tú decías que me llama mucho la atención y es que la soltería es un concepto absolutamente novedoso socialmente, o sea que es algo nuevo, entonces no sabemos manejar las solterías. ¿Podemos profundizar en por qué consideras eso? Bueno, porque efectivamente antes la gente se iba a vivir de la casa de sus padres a la casa de su nueva familia, ¿no? Incluso los hombres. Algunos sí era más común que un hombre viviera solo, pero tampoco era tan común. Las casas eran casas de familia.
La idea de la gente que vive sola en las ciudades es muy, muy reciente. O sea, tienen menos de 100 años. Y pocas generaciones, tus abuelos seguramente nunca lo hicieron, tus padres tal vez sí, tu padre tal vez vive solo, tu madre probablemente no. Entonces, digamos, en general, si hablas con mujeres de menos de 40 años y se ponen a pensar, son la primera mujer que vive sola en su familia. Entonces, es lógico que estemos aprendiendo socialmente qué significa vivir solo y qué es esa vida. Y que además, hoy esa vida para la gente es transitoria, obvio, la mayoría de la gente en algún momento forma una pareja, después se separa y después vuelve a vivir sola. Digo, la mayoría de la gente hoy entra y sale de esa vida, que eso también es algo nuevo. El divorcio en la mayoría de los países tiene 4 décadas como mucho. Entonces, bueno, hay que aprender a convivir con eso y a entenderlo como una parte de la vida y no como algo raro o como algo fuera de la norma, como algo triste. Hay que aprender a entenderlo como una parte de la vida y nada más. Lo mismo con los divorcios. Digo, eso avanzó mucho. Los divorcios hace 40 años eran trágicos y hoy son duros, pero... Hoy se celebran. Sí, bien. Es triste separarse, pero mucha gente está aliviada. Hoy se puede como vivir con otra liviandad. Y hoy ya nadie piensa... Pero también eso pasa por la normalización de las cosas. Ser el único niño hijo de padres divorciados en un colegio es una cosa, y si son 40 es otra cosa. O sea, son caminos sociales. Las sociedades cambian. En ese sentido yo soy bastante optimista. Las cosas cambian a velocidades que están buenas. Pero son velocidades que igual toman 3 o 4 décadas. No toman 2 semanas. Tú tratas mucho en este libro algo que me gustó mucho y es el paradigma del amor moderno, y hablas de Romeo y Julieta como esa tragedia que lo representa muy bien. ¿Qué es ese concepto para ti del amor romántico? ¿Y por qué escogiste esta estructura como la idónea para explicarlo? Bueno, Shakespeare es un autor muy bueno, es una estructura muy eficaz. ¿Qué se le va a hacer? Es el tipo que inventó la literatura universal prácticamente. Así que no... Es un motivo muy bueno, está muy bien pensado y creo que dramáticamente funciona muy bien. Eso pasa también. Les da un objetivo a los protagonistas y algo que es muy importante y algo que es muy interesante de ver. En ese sentido, nadie se cansa de ver historias de amor imposible. Quizás lo que sucede en el mundo moderno es que ya cada vez es más difícil inventar esas historias porque ¿qué amor es imposible hoy? Digamos, es muy duro, es muy difícil. Tenés que inventar cosas que sean tabú en serio, como un amor entre hermanos, o algo con una menor de edad, algo que esté mal en serio. Me digo que, si no, ¿qué es imposible? Nada. La gente se puede enamorar. Hoy los problemas no son esos. Nadie es como, no sé, que alguna vez alguna amiga te dijo, no, bueno, yo me quiero casar con este tipo, pero mis padres no están de acuerdo. Ya no existe más eso. No son problemas que tus amigas tienen. O, ¿qué va a pensar la gente si me caso con un tipo que gana menos? Puede ser un problema en términos inconscientes y va a ser una discusión, pero no es real. Entonces me parece que el problema justamente es ese, que hoy los problemas son más sutiles, más complejos. No vienen de afuera de la sociedad, sino de las dificultades puras para el encuentro de la gente. Hay una cosa que también me llamaba mucho la atención y es el tema del deseo femenino, que sigue siendo bastante tabú en realidad. Y tú ponías como ejemplo a Ana Karenina y también ponías a Emma Bovary como 2 personajes de la literatura que representan como ese deseo, pero que finalmente socialmente van a ser una y otra vez castigadas por su libertad y por promover ese deseo. Sí, yo creo que igual eso no es tabú todavía, o sea, ya no es tabú. Yo creo que Ana Karenina es un libro que tiene prácticamente 200 años y sí, es un libro del siglo XIX. Hoy una infidelidad es un asunto, pero definitivamente no amerita una novela de 600 páginas. Como es Ana Karenina. Esa novela es muy larga. Creo que si hoy tratás de escribir una novela de 500 páginas sobre una mujer que es infiel y se suicida por el repudio social, es un poco raro. Creo que eso ha cambiado mucho. El deseo femenino, yo creo que hoy está bueno en otros sentidos, no porque el deseo sexual sea tabú. El deseo sexual no tiene nada de tabú hoy, todo lo que nos rodea es sexo, es un hecho. Lo que hoy quizás es más tabú todavía es como, si se quiere, como la libertad o la demanda de igualdad. Pero ni siquiera es tabú la palabra. Yo creo que ya hoy tabúes no hay. En el fondo todo se habla de todo en el mundo contemporáneo.
Sí creo que todavía, por ejemplo, como una mujer que dice, bueno, yo quiero irme una semana de viaje por trabajo y dejar a mis hijos con mi marido, como hacen los maridos desde hace 150 años, eso sí todavía es raro, pero, pero no diría que es tabú, diría que sencillamente todavía hay una idea de lo normal, de la norma, de quién se espera qué, de las expectativas, con la que es muy difícil romper, ¿no? Y a la vez, lo gracioso es que son ideas que ya quedan atrasadas, entonces ningún hombre te va a decir vos no podés irte porque vos sos la madre, nadie puede decir eso en voz alta. Creo que eso es lo que vivimos hoy, el hecho de que ningún hombre diría eso en voz alta. Bueno, no ninguno, pero muchos hombres no lo dirían en voz alta, pero lo tienen en su inconsciente. Y muchas mujeres también. Muchas mujeres también piensan, no, bueno, yo no me puedo ir, él sí, pero yo no es lo mismo, ¿no? Y creo que lo mismo con todo, como con el dinero, o sea, creo que sobre todo en los matrimonios con hijos se ve eso. Y de hecho una cosa que es muy loca en ese sentido es que, vos lo habrás visto, no sé si tenés amigas separadas con hijos, muchas mujeres tienen una maternidad mejor cuando se divorcian que cuando están en pareja, porque efectivamente empiezan a tener tiempo libre. Claro. Y a los hombres les pasa lo contrario, los hombres descubren la paternidad cuando se separan, aprenden a cambiar un pañal, aprenden a hacer algo, porque antes no hacían nada y nadie se daba cuenta, porque estaban todo el tiempo todos juntos, pero nadie se daba cuenta de que ella hacía todo y él no hacía nada. Y eso es fuerte, es como pensar, bueno, entonces es interesante, pero también es fuerte, es pensar, hay algo de la pareja que refuerza las inequidades y que todavía no podemos resolver, y que en cambio cuando esa pareja se separa y las cosas, como ya no hay amor de por medio, se pueden hablar claramente, vos tenés tal día, yo tengo tal día, vos haces tal cosa, yo hago tal cosa, se pueden hacer mejor. Entonces, ¿qué es lo que el amor enturbia, no? ¿Qué es lo que el matrimonio genera un contexto de conversación tan complejo para eso, ¿no? Eso me parece como... O sea, por eso no sé si la palabra que usaría es tabú, pero sí que efectivamente hay algo del amor y del matrimonio y de la pareja y de la relación entre hombres y mujeres que todavía enturbia ciertas ideas, ciertas conversaciones. Oye, Támara, como observadora, ¿cómo sientes que ha cambiado el uso de las redes sociales, de estas apps, de Instagram, las relaciones humanas y el concepto del amor? Yo creo que más que el concepto del amor, hay algo que ha cambiado, que es, bueno, la cotidianeidad con la gente. Por un lado, nos vemos menos físicamente y al mismo tiempo estamos en contacto constante con la gente. Que eso es algo más raro, ¿no? Si lo pensás antes, vos a tus amigas las veías, no sé, una vez por semana o cada 2 semanas o cuando fuera, y en el medio tal vez hablás por teléfono, no sabías tanto de ellas todo el tiempo, ¿no? Y ahora en cambio intercambias todos los días con ellas. Hay algo que es raro, y al mismo tiempo pasa en Instagram, por ejemplo, esta cosa de que sabes en qué anda un montón de gente que conoces con la que no hablas. Pero al mismo tiempo es una ilusión, no sabes en qué andan, solo ves sus fotos en Instagram, ¿no? Creo que sobre todo los cambios son eso, la pregunta de cómo nos llevamos con toda esa información, cómo confundimos esa información con relaciones, ¿no? Amigos con los que no hablas, pero ves todo el tiempo lo que hacen, y entonces y ya sentís que son tus amigos. Es como muy raro lo que pasa con eso. Creo que digamos, hay algo fuerte. Y justo el otro día escuchaba no me acuerdo quién me contaba esto. Alguien me contaba como que se sorprendía de sus propias ilusiones en ese sentido. De que pensaba, de que tenía un viejo amigo con el que casi no hablaba y que lo veía siempre en Instagram y veía a su familia, veía sus cosas, qué sé yo, y que cuando se lo cruzó en persona y hablaron 15 minutos y esa persona le dijo que estaba deprimida, que estaba por separarse, que estaba tal otra cosa, se sorprendió. Porque dijo, claro, si yo pensaba que estaba bien, dijo, pues yo ¿por qué pensaba que estaba bien? Si yo ya sé que en Instagram la gente no va a poner que está deprimida. Como se sorprendió, como de sorprenderse también, de ¿por qué yo pienso que sé lo que le pasa a esta persona si no la veo hace un año? Es raro eso, es verdad. Entonces me parece que hay algo que está pasando ahí que también es como algo tan históricamente reciente que tenemos que aprender a resolverlo, a manejarlo, pero todavía no tenemos las herramientas para hacerlo, estamos aprendiendo. Me dice, un amigo dice que, le dije, bueno, vamos al bar a ver si te levantas una chica, y no sé quién me dice, María José, hoy en día nadie va a un bar a buscar una chica, eso ya no se hace. No, yo decía, no existe más. uno como le coquetea, ¿sí me entiendes? Es como que uno en el pasado iba a un bar, miraba a alguien, era una No mirada. existe más eso, no, eso ya no existe más, no se hace más, para nada.
Te diría que de hecho las chicas más jóvenes que nosotras, las chicas que tienen menos de 30, ni siquiera lo vivieron, no saben cómo es. No, pero les quita también muchas habilidades sociales, ¿no? Totalmente, sí, les quita muchas habilidades sociales, les quita también mucha tolerancia a la frustración, al rechazo, a lo que no funciona. Sí, totalmente, eso se ve en los niños. Los niños de hoy tienen muchas menos habilidades sociales que los niños de antes, y los adolescentes también, y los chicos de 20 también, sí. Eso es grave, o sea, en ese sentido, eso es uno de los problemas que no sabemos cómo vamos a resolver en el futuro, porque todo indica que hay ciertas cosas que solo se aprenden en persona. Claro. Y si la gente se comunica cada vez menos en persona, no sé cómo las va a aprender, no sé cómo va a aprender la empatía, no sé cómo va a aprender eso, la tolerancia al rechazo, la frustración, a leer gestos, a entender si esta chica le está pasando bien conmigo o quiere que me vaya. O este muchacho gusta de mí o en realidad está mirando a mi amiga. No sé, la gente tiene que aprender a leer esas cosas. Y sin mirarse las caras es cada vez más difícil. Tú estabas hablando precisamente de un estudio en el que mencionabas que la gente cada vez dejaba de entender cuál era la comunicación no verbal de las personas y que eso limitaba mucho la comunicación. Sí, eso es un estudio que leí en un libro sobre niños y adolescentes, sí. ¿Qué piensas del tema de la hipersexualización en las redes sociales, que también es como una realidad paralela a la realidad sexual de las personas? Bueno, también lo que pasa es que vivimos en un mundo donde ya no existe el mainstream, ¿no? Todos son microaudiencias y micromundos. No es que hay un mainstream y otros mundos más pequeños. Realmente todos son mundos pequeños. Si vos pensás ahora, claro, cuando yo era chica todos sabíamos quién era Britney. Ahora vos decís Sabrina Carpenter. Mi novio no sabe quién es. No te digo que mi mamá no sabe quién es, te digo mi novio no sabe quién es. Entonces como, evidentemente ya no existe como la pop star. Mi novio nunca escuchó una canción de Taylor Swift. No sabe qué es. Entonces digo, el mainstream no existe más. En un sentido tan literal como cuando éramos jóvenes nosotros. Y entonces hay esferas sociales donde la gente tiene muy poco sexo y esferas sociales donde la gente sí tiene mucho sexo. Hay esferas sociales donde la gente joven vende sexo y lo compra. Y hay esferas donde nada de eso sucede. Digamos, es un mundo muy diverso. Dicho lo cual, también la hipersexualización en Internet no necesariamente corre en paralelo con la vida sexual de la gente. Digo, hay mucha gente que... Esto es muy común con las adolescentes, por ejemplo. Yo lo charlaba con una amiga que tiene una hija adolescente. Me decía, las amigas de ella suben unas fotos tremendas, se exhiben de una manera tremenda, pero son todas vírgenes. Y eso pasa con muchas niñas de esa edad. Hay algo como de la estética de la hipersexualización que no siempre termina teniendo que ver con lo sexual, pero que a la vez siempre tiene algo que ver con lo sexual, y lo que sucede es que, digamos, es mucho más fácil subir una foto desde tu cuarto, estás más protegida, estás tranquila, y en cambio el sexo real es algo que da más miedo. Entonces se produce como una disociación en la cual la gente puede mostrarse sexual sin serlo, sin vivirlo, ¿no? Y eso está pasando cada vez más. El otro día lo hablaba con un escritor de 50 y pico de años que, como está casado hace 15, nunca había estado en las apps, no conoce cómo es su universo. Y me decía que una cosa que él sentía que pasaba con los hombres era que me dice, yo 1000 veces me doy cuenta de que cuando era joven me acercaba a una chica no porque me interesara seducirla, sino por una cuestión de autoestima, ¿no? Quería que esa chica me deseara y quería que esa chica me devolviera una aprobación. Pero para eso en la época mía, me decía, en los 90s, había que ir y hablar con la chica. Y había que acostarse con ella, y había que hacer todo el circo. Ahora me dice, yo me imagino a los pibes que se abren Tinder y las chicas ya les dan match y ya les escriben y ya está, no tenés que verla, ya te dio su aprobación. Entonces pienso, claro, yo haría mucho eso. Saldría con una de 15 y las otras 15 que solo me levanten la autoestima por internet. Y es lo que pasa. O sea, es lo que sucede. Antes para eso había que vivirlo en la vida real. Ahora alcanza con un like. Las mujeres se frustran mucho por eso, porque las mujeres no viven así, internet. Sí existen, por supuesto, mujeres que sí disfrutan de la aprobación de los extraños y solamente quieren eso, el match. Pero en general, las mujeres entran a las aplicaciones porque quieren salir con alguien. Claro. Y entonces ahí hay, por ejemplo, una diferencia muy grande y que genera mucha frustración. Haciendo un cambio radical del mundo tecnológico y el mundo novedoso, hablemos de esto. Tu última novela, La última actriz,
que habla de un tema que me parece muy particular y es el teatro, que me parece tan anacrónico, antiguo. Bueno, sí, a mí me interesaba justamente por eso, porque creo que el teatro tiene algo que es que a la vez es lo más antiguo del mundo y a la vez es como la radio, es algo que sobrevive sin que nadie entienda bien por qué, ¿no? Sigue existiendo el teatro. Y no solamente sigue existiendo, o sea, hay clases de teatro que, o sea, ciertos tipos de teatro llenan teatros. Vos vas a ver teatro musical, que es súper anacrónico, es súper viejo. Te va a costar conseguir entradas para The Book of Mormon, te va a costar conseguir entradas para Wicked. La gente quiere ir, evidentemente. Si hacen una apuesta de un tranvía llamado Deseo y Paul Mescal es protagonista, también vas a tener que hacer una cuadra de cola para ir al teatro. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué? Bueno, en parte porque el teatro tiene algo que es irreemplazable. Es un arte que ha cambiado poquísimo en 500 años. Por supuesto que las puestas de Shakespeare originales no se parecen a las que hacemos nosotros, pero la situación de sentarse a ver una obra de teatro ha cambiado poco. Y muy poco, si lo pensás comparado con cualquier otra disciplina. Bueno, con la literatura también, ¿no? La literatura también, sentarse a leer un libro. Son cosas que han cambiado muy poco. Pero bueno, el teatro tiene además esa cosa de que no puede reemplazarse porque teatro filmado es otra cosa. Lo único que uno quiere ver en el teatro son cuerpos presentes. Y hay algo del cuerpo presente que no tiene reemplazo. No tiene reemplazo en muchos sentidos. Ver a una persona llorar en carne y hueso no es lo mismo que verla llorar en una película. Para bien o para mal. No, son cosas distintas. Y en ese sentido me interesaba el teatro. Me parece que es un lugar donde hay algo de lo auténtico que sigue estando muy vivo y que demuestra también que nuestra demanda de cuerpo presente sigue estando viva. Que hay algo de eso que no podemos reemplazar. Por eso me interesaba como mundo. Después también me interesaba, así como pienso que tiene algo completamente anacrónico, contracultural y a la vez vivo, también pienso que, bueno, las protagonistas del libro son las dos actrices, Sabrina y Hannah, y pienso que hay algo sí muy contemporáneo en la subjetividad de las actrices, ¿no? Siento que en otra época la subjetividad de las actrices estaba muy lejos de la subjetividad de la gente común, ¿no? Eran unas divas que vivían de otra manera, y hoy que todos estamos haciendo un personaje en las redes sociales, podemos entenderlas mejor. Podemos entender perfectamente esa sensación de quiero que me miren, pero después me da vergüenza que me miren. Esa sensación de tanto la euforia como la susceptibilidad de la exposición. Que eso es ser actriz. Es que te caliente que te vean y que te dé miedo que te vean. Me parece y que además también que te caliente que te vean en tu mejor momento y que te dé miedo que te vean en tu peor momento. Creo que hoy eso lo entendemos todos. Entonces también me parece interesante trabajar con la interioridad de actrices. ¿Cómo sentiste la diferencia entre escribir un libro más ficcional versus algo mucho más enfocado en narrativa filosófica, por así decirlo? Sí, son dos tareas distintas. A mí me encanta escribir ficción. Me gusta mucho la idea de que alguien se sumerja. O sea, lo que más me interesaba de esta novela era que uno la pudiera entrar y leerla y que te importe lo que les pasa a los personajes, ¿no? Hay ficciones más clásicas que otras, hay ficciones más experimentales que otras. En este caso a mí me interesaba hacer una novela clásica de esas que tienen esa cosa de que estoy experimentando a estos personajes como reales en una experiencia inmersiva y quiero saber qué les pasa y sufro con ellos y me río con ellos. Y eso me parece que es un efecto de la ficción que obviamente la no ficción no puede copiar, digamos. Salvo que sí hagas una crónica sobre gente real escrita como si fuera de ficción, ¿no? Pero me parece que hay algo muy hermoso de leer una historia y meterse adentro de ella, que eso no tiene reemplazo también. La ficción en ese sentido no tiene reemplazo. Y me interesaba ver si yo podía lograr eso, si más allá de escribir, pensar y todo, si podía hacer que alguien entrara y tratara a mis personajes como si fueran sus amigos. ¿Y cómo sentiste a tus lectores pues con el libro del fin del amor versus la novela? O sea, ¿cómo sentiste como ese impacto de cómo les generó como una influencia o cómo cambió su vida o su forma de ver el mundo versus un tipo de trabajo versus el otro? Bueno, también son lectores distintos. Creo que no sé si la misma gente la que leyó un libro que la que leyó el otro. En muchos casos sí, y en otros no. También siento que, por ejemplo, este libro, La última actriz, llegó a
a gente, no solamente a gente tan de mi edad, sino también a gente bastante más grande, que de otra manera no me hubiera leído. Y creo que sí, que la situación es muy distinta. La situación de lectura de una ficción es muy distinta de la de un ensayo, ¿no? El ensayo tiene esa cosa de, este párrafo me re gustó. Igual también por la forma en que yo tengo de escribir, en general mis personajes piensan y hacen ensayo de lo que piensan, ¿no? Un poquito. De hecho, como que, digamos, mucha gente me habló de párrafos en la novela, que son párrafos en los que Hannah o Silvina están pensando en voz alta sobre ser mujeres, y en el fondo hay algo de eso que también habla del fin del amor, pero lo que me gusta de escribir ficción también es que te permite desatarte de otras maneras, ¿no? En el sentido de decir cosas que quizás yo no estoy segura de pensar, pero que me interesan, ¿no? Como, no sé, o sea, es un párrafo del que me hablaron muchas chicas que me escribieron, es en un momento que Sabrina está reflexionando sobre por qué dejó de ser actriz, por qué dejó de ir a castings, y dice que ser actriz es como ser mujer al cuadrado, estar esperando que te llamen todo el tiempo. Es insoportable. No se puede vivir así. No es para cualquiera. Y es como algo que yo no sé si pienso de todas las mujeres, y que yo no sé si lo pondría en un ensayo porque no es algo que necesariamente pienso así. Pero sí me parece una idea, algo que uno puede pensar un día que está muy cansada. Y entonces es como, me gusta, eso se lo puedes poner a un personaje. Un personaje lo puede pensar. Y queda entre paréntesis, no queda como una afirmación sobre el mundo, queda ahí dando vueltas. Entonces eso me gustaba también. Tamara, ¿qué lees tú? Leo de todo. Leo novelas, leo mucho ensayo, leo poesía, leo cuentos también. ¿Qué más leo? No, leo todo, sí, yo leo de todo. O sea, diría que más fácil decirlo que leo poco. Leo poco ciencia ficción, leo poco policial, leo poco como crónicas en el sentido de la crónica de una historia real, ese tipo de no ficción leo poco. O sea, lo leo cuando le escribe a alguien que me gusta mucho, como Lilia Guerriero, o sea, la leo cuando me interesa el autor, pero no me interesa tanto necesariamente una historia real. Pero fuera de eso leo todo. Me encanta. Tamara, muchísimas gracias por tu tiempo. A vos, un placer. Espectacular. Un placer. ¿Estés bien? Gracias. Adiós. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros.